desde el Congreso hubo pronunciamientos respecto a la decisión del Tribunal Constitucional. Alberto de Belaúnde, de la bancada morada, dijo a través de su cuenta en Twitter: la decisión del tribunal no se condice con su responsabilidad en la consolidación del Estado de Derecho. Sorprende porque durante 20 años de jurisprudencia el organismo no había rehuido así a dicha responsabilidad. Y Alberto de Belaúnde está con nosotros esta noche. Lo habíamos convocado para abordar otros temas, pero es inevitable que comentemos sin duda la decisión del tribunal. Y la pregunta con la que quería comenzar, Alberto, agradeciéndole que nos acompañe esta noche, es si ahora que ya el doctor Blume dice, por ejemplo, que la iniciativa para zanjar qué es o qué no es incapacidad moral podría surgir del Parlamento, es decir, a través de una reforma constitucional, es algo que pueda estarse barajando dentro de los congresistas tras conocer esta decisión. Buenas noches. Buenas noches. Yo lamento la decisión que ha tomado el señor Blume y 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Esto de querer patear la pelota al Congreso, que es uno de los espacios donde existe el problema, no solo muestra una preocupante desconexión con la realidad política del país, sino que significa una abdicación al rol pacificador que ha tenido el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, a lo largo de su historia, nunca ha rehuido de esta manera a una responsabilidad tan importante. Se ha pronunciado en casos competenciales donde había habido aparentemente una sustracción de la materia. Hubo un caso, por ejemplo, de un proceso competencial entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por una ley de presupuesto, ¿no? Por un tema presupuestal. Y si bien la controversia ya había pasado, el Tribunal igual Constitucional opinó. Se pronunció. Así es. Y las normas en general del Código Procesal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy clara. Me resulta bastante desconcertante escuchar al magistrado Blume y me preocupa bastante que piensa que este tema puede solucionarse en el corto plazo en el Congreso, cuando hemos visto lo que ha pasado en las últimas semanas. Entonces, la vía de una reforma constitucional para aclarar esta figura de la incapacidad moral no la ve tan posible, en el corto plazo por lo menos. Constitucionalmente es posible, lo que habrá que ver es que si es políticamente viable. Por eso era tan importante la decisión que tomase hoy el Tribunal Constitucional, y por eso incluso cuando el secretario general de la Organización de Estados Americanos se pronuncia sobre la crisis en el Perú, señala que el camino para superarla es el señor Almagro, es cierto, en su primer pronunciamiento, sí. Ahora, claro... Es cierto que hemos logrado encauzar la salida institucional de una manera distinta gracias a los jóvenes, gracias a la generación del Bicentenario, pero eso de ninguna manera significaba que el Tribunal Constitucional podía ponerse de perfil de la manera que lo ha hecho el día de hoy. Claro, porque resultaría poco prudente también que este Congreso iniciara un debate, ¿no?, para resolver la interpretación sobre vacancia, cuando es un Congreso que ha protagonizado directamente y que ha apoyado una vacancia mayoritaria que ha generado todo este ruido. Dos procesos de vacancia que además han sido cuestionados por la ciudadanía. Entonces, no podría, siendo una de las partes en conflicto, dirimir finalmente este asunto. Y yo no puedo entender, Mávila, cómo juristas que han postulado al Tribunal Constitucional, que han deseado integrar el máximo organismo de interpretación constitucional, una vez ahí decidan no cumplir con su labor y no comprarse el pleito, ¿no? Esta es una lavada de manos realmente desconcertante y que no habla bien de los magistrados Blume, Sardón, Miranda y Ferrero. Sí, aquí tengo justamente una columna de Ernesto de la Jara que dice: no se ha publicado todavía la sentencia, es cierto, pero se puede deducir que dichos 4 magistrados deben de haber creído que se ha producido la sustracción de la materia a la que hacía alusión el doctor Blume, sea porque Vizcarra ya fue vacado o porque la demanda
fue sobre la primera vacancia, la que no prosperó, y no sobre la segunda, frente a la que no se presentó una nueva demanda por ambas razones. Este argumento había sido planteado por la defensa del Congreso vacador, dice directamente el doctor de la Jara, después de la aprobación de la segunda vacancia de Vizcarra, con Merino a puertas de juramentar como presidente de facto, cuando contestó la demanda contra la primera vacancia el último día del plazo, el día 30 de 30 días, lo que fue una jugada que determinó que Vizcarra pudiera ser vacado en el segundo intento sin que previamente se haya pronunciado el TC. Y yo recuerdo haberle preguntado al doctor Aníbal Quiroga precisamente eso, si el tiempo que se tomó el Congreso para responder a la demanda interpuesta por el Ejecutivo no había sido pensado, calculado, precisamente para que continuase el vacío, ¿no? Y este vacío fuera aprovechado y se concretara la vacancia. Pues hoy el vacío, el tribunal lo mantiene. Claramente. ¿No? Y cuando algunos magistrados señalan que debe respetarse la sentencia del tribunal, sí, por supuesto, debe respetarse un Estado de Derecho. Sí. Pero los ciudadanos, las ciudadanas, tienen el derecho constitucional de expresar su opinión, de manifestarse si lo consideran necesario, para mostrar cuál es su posición al respecto. Claro. El querer señalar que ya se pronunciaron, con lo cual no hay nada que discutir, no solo es cuestionable, sino poco democrático. Sí, y bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue la manera en que el doctor Blume sí ha dicho que para él, desde un punto de vista muy personal, el Congreso tenía las atribuciones, porque las atribuciones que tiene el Congreso se las da la ciudadanía, y la ciudadanía en un 94, mínimo, entre 88 y 94, dependiendo de la encuestadora, y por lo que hemos visto en las calles, no aprobaba lo que hacían sus representantes en ese momento al vacar a Martín Vizcarra. Entonces ahí había un desacuerdo, y sobre eso quería también continuar la entrevista, Alberto, agradeciéndole que esté con nosotros, porque ha sido muy interesante y aleccionador lo que ha ocurrido. El Congreso hace uso, en efecto, de las atribuciones. El tribunal hoy dice, sí, no procede, no admite. Es decir, ese es el camino de la legalidad. Sin embargo, la ciudadanía dijo, este Congreso no me está representando, y la única manera que tengo es de presionar a quien no me representa a que se vaya, porque Merino renuncia voluntariamente. Él se da cuenta de la situación del desborde social que se produce y renuncia. Y esa es la salida a la crisis que permite encauzar nuevamente una solución a través de la legalidad, colocando al señor Sagasti en la presidencia en este momento. Que 20 años después tenemos una generación de, no sé, más o menos 30 años que está marcando la pauta y que está exigiendo claridad en las reglas de juego. Y yo creo que quizá sí, eso sea lo mejor. Yo soy muy optimista con las nuevas generaciones. Me encanta además el nombre que se ha asignado de la generación del Bicentenario. Creo además que es una generación que ha decidido ejercer ciudadanía desde distintos espacios, ¿no? TikTokers, doteros, Jubians, Potterheads, en general distintas tribus digitales que, claro, han crecido con una relación nativa con el Internet. Entonces, no es que ellos ven lo que sucede en las protestas sociales en Chile o el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos a través de lo que dice la televisión. Ellos lo ven de manera directa, interactúan con chicos de su edad que están viviendo la misma situación, y eso va formando una manera de entender el mundo con mucho más herramientas y mucho más información de la que hemos tenido otras personas que hemos crecido antes. Claro, ¿no? La pregunta Entonces, que uno se hace, Alberto, es ¿por qué este deseo de ejercer ciudadanía no se canaliza de manera formal? ¿Por qué los partidos no tienen a estos jóvenes en sus filas? Esa es una estupenda pregunta. Creo que entre los problemas que tenemos es que los partidos políticos siguen respondiendo a miradas tal vez un poco desfasadas de cómo ejercer la representación.
Los grandes cambios tecnológicos en el mundo siempre han influido en la democracia, ¿no? La imprenta es la que permite un ejercicio revolucionario para la época, como es la formación de Estados Unidos y la adopción de su constitución. La invención de la radio permite que se pueda pensar en muchos lados en dar el voto a los analfabetos, porque se adquiere una nueva manera de informarse. La televisión cambió cómo se señalaban, cómo se establecían las estrategias electorales y cómo se comunicaban los contenidos políticos. E Internet está cambiando la manera como nos relacionamos representantes y representados. Y dentro de ese esquema, si uno piensa que los partidos políticos deben continuar con los parámetros del siglo XX o del siglo XIX, pues van a ser espacios desfasados, ¿no? Seguimos pensando para establecer la vigencia de un partido comités físicos, ¿no? Comités distritales, regionales. Y no comunidades virtuales. Pero yo diría que no es solo un tema de tecnología y de lenguaje en el que se comunica esta nueva generación, sino que tampoco es que crean o que haya mucha confianza en el sistema de partidos. Y ese es un problema mayor, y ese es un reto mayor al salto tecnológico. Y aquí, Mayla, creo que es muy importante señalar algo, que es que yo no pretendo aquí hablar en nombre de ellos, ¿no? Creo que a mis 34 años ya no tendría la capacidad para hacerlo. Trato de sí de representar a alguno de sus... 34. 34. Así es. Pero trato de representar sus intereses, trato de representar sus preocupaciones, pero sí creo que es necesario que la televisión, la prensa, la radio, cuando se pregunte sobre qué es lo que motiva o qué es lo que piensan los jóvenes, la generación del centenario, se lo pregunten directamente, ¿no? Y creo que es importante empezar a abrir espacios de discusión política también para las nuevas generaciones. De acuerdo, Alberto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, habrá que empezar a captar la atención a través de los partidos también para formalizar este que ha sido un movimiento espontáneo, darle canales regulares y que tenga mucho mayor representatividad de la que ya ha demostrado tiene. Gracias, Alberto. La política está cambiando y la están cambiando los jóvenes y tenemos la obligación por ellos y por el país de prestar atención y adaptarnos a los nuevos tiempos. Muy bien, muchísimas gracias, Alberto de Belaúnde.